vamos a consagrar desde este momento, esta noche, así sentados si gustan, en una posición que oigamos lo que el Señor nos quiere comenzar a decir por medio de esta oración. Y que mi corazón se apegue a la cruz del Señor. Oh Señor, en ti pongo mi confianza. Cuando vengo a ti, sé que nunca quedo defraudado. Tú eres el amigo fiel que nunca falla. Señor, ayúdame a conocer y aceptar tu voluntad. Estoy consciente de que cuando te pido algún favor, tú siempre me escuchas y siempre me contestas. Algunas veces tu respuesta es sí. Tu sí me parece maravilloso, ya que es una respuesta inmediata a mi petición. Otras veces me respondes, espera. Ese es el tiempo donde tú pones a prueba mi fe, paciencia y perseverancia. En otras ocasiones tu respuesta es no, no a lo que te estoy pidiendo. Y esta contestación es la que más me es difícil aceptar. Más cuando reflexiono en tu grandeza y quién eres tú, sé que esa respuesta es lo mejor que me conviene, aunque yo no la entienda. Pues tu plan en mi vida es perfecto. Señor, ayúdame a aceptar siempre tu voluntad. Tú eres el divino sembrador. Bendíceme y siembra en mí la sabiduría, para siempre así conocer la diferencia entre tu respuesta y la otra. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y por la intercesión de María, la llena de gracia. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bueno, después de esta cortita introducción, ahora sí sabe cómo vamos a trabajar, ¿verdad? Eso es lo sencillo. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? A ver, alguien que me pueda repetir. Vamos a hacer dinámicas. Dinámicas. De profesor a alumnos. Interactuar. Participativa. Ok, ¿qué más? Se va a hacer el tema de ese libro, lo va a sacar de ese libro y se van a hablar de los 7 pilares que es nuestra espiritualidad. ¿Sí? Sí. ¿Qué más? Usar el catecismo. Usar el catecismo, ¿qué más? ¿La qué? La Biblia. La Biblia. A ver, ¿qué más? El rosario y algunos documentos. Vale, ese es un tema. Ese es un tema de los 7 que estás al final. Y los temas, a ver, ¿cuáles son los temas? Sin ver, espera. ¿Cuáles son los temas? La confesión diaria, la misa, la Biblia, el ayuno, lectura espiritual y rosario. Eso. Biblia, Mañana mandar usted el ayuno, la oración diaria. La confesión. Sí, es que son temas que son los que siempre se relacionan en nuestro caminar. Eso siempre va a ser así. Entonces, bueno, uno escucha y recibe muchos cursos. Imagínate, el que tiene ya como 30 años, imagínate qué montón de libros hay que tener ahí. Y dice uno, ¿por qué se repiten tanto los temas? Pues es que esa es la escuela. O los niños cuando van creciendo, les repite, y ese niño al final cuando comienza a hablar dice mamá, pues tanto escuchar. Y dice mamá, mamá, y papá, y va hablando de tanto escucha, así es nuestro caminar siempre. Aunque se repitan las cosas, es como, incluso la iglesia lo hace. La iglesia sigue repitiendo su enseñanza, su doctrina, porque necesita que la gente se instruya y se mantenga en esa línea. Porque imagina que hay una cosa aquí y luego venga a decir cosas, como que se pierde la conexión. Pero es bueno eso, mantener siempre, aunque sean repetidos los temas del ayuno lo hemos recibido. Ahorita viene, pues estamos en esta ahorita, estamos en oración diaria. Bueno, eso es algo que lo vamos a ir viendo en el tema, cuál es nuestra oración, y así. Bueno, entonces, como ya se introdujo, voy a comenzar el primero, y la otra semana, pues conforme vamos siguiendo, vamos a tratar de terminar, ¿sí? Porque si leemos el catecismo, como el tema de la oración, ahí dice Francisco,
¿Cuántos numerales? Digo, no, si los lees todos no vamos a salir de ahí, porque ese es el capítulo más grande, la sección más grande que tiene el catecismo, ¿no? Que es donde más numerales hay. Pero fíjense, yo estaba leyendo lo que se trata de la confesión en el catecismo, y me imagino que otros apartados tienen muchos numerales, pero yo encontré que tiene casi como 80 numerales, solo el tema de la confesión. Solo el tema de la confesión, porque hay un apartado que habla de los... ¿En dónde se clasifica la confesión? De los sacramentos. Hay sacramentos de iniciación, ¿cuáles son los otros? De servicio, ¿y cuál es el otro? Curación. ¿Sí? Entonces, en la sección de sacramentos de curación es donde está la confesión, ¿y cuál es el otro? La unción de los enfermos. Sí, que eso es importante, es que quito todo. Entonces, en estos dos sacramentos, el de la confesión tiene casi 80 numerales y el de la unción de los enfermos solo tiene como 20. Porque resulta que el sacramento que más nombres tiene y se le da, ¿cuál es? ¿Cuáles serían? Conversión, ¿cómo le llamamos? Reconciliación, ¿cuál otro? La unción de los enfermos. No. Penitencia, ¿cuál otro? El perdón, el pecado. ¿Sí? Es así como tiene muchos nombres: conversión, reconciliación, perdón de los pecados, penitencia. Pero al final, y cada uno de esos los explica aquí el catecismo, cada uno tiene sus numerales, o sea que por algo están escritos, porque yo puedo decir, pero en realidad todo en conclusión es confesión, es el que más se usa, pero si uno vamos a lo que es el orden, en lo que significa, en el sentido teológico voy a decir, de lo que Dios mandó y estipuló, podríamos decir que es la penitencia, y también hay otros numerales ahí. Entonces yo decía, pues para no hacerme bola no voy a estar leyendo todos los 80 numerales, porque pues no. Pero sí me fui a donde está lo que son los numerales que hablan de la confesión de los pecados. ¿Sí? Entonces ahí usted va a comenzar, va a tener tiempo en su tiempo libre, ¿no? Que hoy va a tener que abandonar el teléfono y ver menos la televisión. Va a tener que buscar en su catecismo los numerales del 1420, o sea, 1420, hasta el 1492, si los quiere leer todos. Pero los que interesan, no son todos obviamente porque no tenemos tiempo, pero los que sí interesan son los del 1455 a 1458, o sea, son esos cuatro de los que es este tema, ¿sí? Esos cuatro, porque hablan específicamente de lo que es confesión, aunque otros como que se cambian así porque todos están entrelazados, ¿no? Pero cada uno tiene su explicación, ya sea en el sentido teológico, ya sea en la doctrina, ya sea en nuestra relación social o moral, ¿sí? Ok, entonces este tema se va a llamar la confesión. Para que le ponga ahí. Primer tema, la confesión. ¿Sí? La confesión. Y cuando este escritor habla de la confesión, es bien extenso porque él da sus pautas como historias, ¿no? Y cuando usted lo lea, si es que lo logra encontrar en su casa, o se va a internet, no sé si por ahí va a estar en internet, puede que sí se encuentre, sí, para buscarlo en PDF, lo busca. ¿El libro ese? No para comprarlo, sino así que lo pueda leer. O así si lo como pueden bajar en PDF. Lo pueden bajar en PDF. en el teléfono se puede llevar. Entonces, él narra dos personajes, para cuando comienza hablando aquí. Narra de uno que es basquetbolista. ¿Saben cuál es uno que era famoso? Marco Jordan. No, Jordan. Él era una persona, pues, famoso porque, pues, bueno para los tiros, ¿no? Y saca al otro personaje que se llama, ¿cómo se llama este señor? Ya aquí lo tengo. Tiger, ¿no? ¿Cómo se llama? Tigre, ¿no? Me imagino que Tigre quiere decir Tiger Woods. Y ese sí no lo conocí, ni sé quién es. Pero de Michael Jordan sí sé.
Solo sé que ese Tiger Woods es uno de golf. Entonces él lo que trata de explicar aquí es que para uno poder hacer un examen de conciencia, cuando uno se va a reconciliar, a pedir perdón, bueno, a la confesión, él saca el contexto de que así como Michael Jordan en sus inicios no sabía ni si era bueno para eso, porque incluso en la secundaria ni siquiera entró al equipo, imagínate, pero él se dio cuenta que cuando comenzó a tirar sus tiros, se dio cuenta que era bueno para un tiro, que en el equipo es lo que más cuesta. Entonces lo que comenzó él es a practicar, y él lo que da aquí a entender es que uno debe de saber cuál es su debilidad, para que esa debilidad la transforme en su fortaleza. ¿Sí? Porque en el camino este hombre se pudo haber desanimado, más si el coach le dice, tú no sirves para nada, ni siquiera se me puede hacer un tiro. Igual el otro, que era, o es golfista, creo que era golfista, entonces él se dio cuenta que había un problema en el tiro que todos hacían, y él lo comenzó a modificar, y tanto que hacía sus conferencias, cómo él logró hacer ese tiro, pues usted sabe que hay unos que dan un tiro y casi una vez lo meten en el hoyo. Y dice, ¿cómo hacen esa gente? ¿Va? Pues es práctica. Entonces, en la práctica de uno hacer el bien, de lograr lo que uno quiere, uno va fortaleciendo su ser. Si usted y yo queremos serle fiel a Dios, tenemos que comenzar a practicar el bien, a practicar la caridad, para que pequemos menos. Porque una persona que es caritativa, que ama a Dios, va a tener menos tiempo a estar pensando en el pecado, porque está ocupado en algo bueno. Si uno no se ocupa en algo bueno, el enemigo se encarga de ocuparlo en algo malo. Es así, lo veo yo así. Y creo que como él lo pone aquí, tiene mucho sentido, de que uno debe de conocer sus debilidades. Y dice, le leo un poquito, dice, así como Michael Jordan y Tiger Woods han tenido una gran habilidad para estudiar su juego e identificar sus destrezas y debilidades, una vez que lo han hecho, han trabajado incansablemente para hacer impenetrables sus cualidades y transformar sus debilidades en fortaleza. Dice, un atleta de élite, ¿qué significa de élite? O sea, como quien dice aquellos que se ven bien arriba, ¿no? Top. Un atleta de élite mundial jamás pasaría en ignorar una debilidad. Aquí podríamos nosotros decir, un servidor de élite nunca dejaría pasar de ver cuáles son sus debilidades, porque al momento que las dejas pasar, después te trae consecuencias, porque no te detuviste a decir, no, necesito trabajar en esto, porque si lo ignoro, después cuando venga la realidad no lo voy a poder sostener. Podríamos hacer muchos ejemplos en el servicio. Un ejemplo, si yo veo, y eso a mí me pasa mucho y soy bien descuidado, yo veo que están jalando cosas y yo tal vez estoy ahí platicando con alguien y el otro me está ocupando aquí y me quiero ir para allá, y yo digo, ya no sé si decir, espérate, voy allá. Entonces es bien complicado, pero veo que alguien más con una grande bolsa ahí que apenas puede, y yo digo, tengo que hacer algo, porque si yo no hago nada en esa vez, va a seguir pasando, y después voy a ver que todos andan jalando así y yo parado. Y a mí no me gusta comer porque comenzó a pedir como 4 tacos ese día y yo le había pedido 2, y yo comiendo, y yo quería ayudar, pero no podía. Bueno, y por comerme tranquilo, digo, porque, bueno, dije, como me tocó predicar, digo, ahora soy el predicador, dije yo así, pero se siente uno mal porque todos andan ahí y uno parado ahí comiendo. Entonces, pero en ese momento viene lo que dice aquí, debe de uno saber que si esa es mi debilidad, de que me cuesta ayudar a los demás y dejar hacer realmente lo que estoy haciendo, si no es importante, debo de hacer un cambio. Pero si no lo dejo pasar, después se me va a hacer costumbre estar traga y todos trabajando. ¿Sí? Se puede dar esa costumbre, yo lo veo así como él lo dice aquí.
Entonces dice, un proceso de identificar aptitudes y debilidades y transformar las debilidades en fortaleza es un ejemplo clásico de la espiritualidad católica. Es como la iglesia. Si la iglesia pone tiempos, por ejemplo, estamos en Cuaresma, luego viene otro tiempo de ordinario y así. Como que las estaciones que la iglesia marca en el calendario es para algo, para que nos vayamos, no nos descuidemos, pues. Porque imagínate, ahorita estamos, yo le llamo así dicen muchos que es como un gimnasio espiritual, ¿no? Que estamos ejerciendo nuestra fortaleza espiritual, nuestra alma en este transcurso de la Cuaresma. Y eso la iglesia lo pone para que uno no se le vaya el hilo, porque si de por sí el católico viene una vez al año, cuando dicen confiénsese una vez al año, entonces la gente solo viene en tiempo de Cuaresma, porque es donde más la iglesia dice, en tiempo de la Pascua allí, la confesión. Y si usted se da cuenta, antes de la Semana Santa, pues ahí están nuestros sacerdotes confesándonos. Pero eso es lo que la iglesia pone en lo más pequeñito que uno puede hacer. Pero eso es para el pueblo, ya para uno tiene que ir más adelante, ¿sí? Entonces, él habla de esto aquí, en donde nosotros debemos de buscar cuáles son nuestras debilidades. Y aquí podríamos decir debilidades, obviamente está refiriendo al pecado, ¿verdad? Porque estamos hablando de la confesión, es algo que si yo soy débil en algo que me jala el pecado, debo de pensar, ¿cuál es mi debilidad? ¿Qué es lo que más me cuesta? Porque si no le pongo atención, y el problema está que cuando me voy a confesar, se me va a olvidar, porque no le puse atención, ¿sí? Entonces, y habla también de la conversión, y dice el catecismo que la confesión y la conversión van unidas. Porque una persona que se va a confesar es porque de cierta manera ya comenzó una conversión. Porque el que no quiere convertirse, pues no le va a importar acercarse a los sacramentos. Una persona que está en su casa, que no necesita, que dice que está bien, menos va a asistir a la iglesia. Entonces, parte de ir en ese proceso a la confesión es saber que yo tengo que caminar en una conversión. Y eso es lo que nos hablan ahorita en la Cuaresma. Estamos en tiempo de conversión. Todo el tiempo, ¿verdad? Pero en este tiempo es más fuerte, ¿no? El tema. Y eso fue lo que nos hablaron el domingo, ¿verdad? La conversión. Y yo sin darme cuenta, en los numerales que le estaba diciendo, pues resulta que aquí estaban atrás de lo que yo estaba leyendo. Porque él leyó el 426 y porque habla de la conversión, porque es el tema principal. Pero como van entrelazados, entonces el catecismo dice conversión y confesión. Van agarrados de la mano. Entonces, él dice aquí, cuando uno reconoce que es pecador, ya es un paso a la confesión. Porque nadie va a ir a confesarse diciendo que no tiene pecado. Yo no sé si a usted le pasa, pero cuando uno va a confesarse como que en ese momento no sabe uno cuáles son los pecados, ¿verdad que no? ¿Cómo le cuesta a uno acordarse de los pecados? Parece que se esconden, o parece que no existen, o pequé tan así que no le puse atención que ya se me hizo normal. Y cuando llego ahí, ¿cuáles eran? ¿Cuáles son? Y es ahí donde trabaja el examen de conciencia, ¿no? Porque uno está preparándose para ese momento. ¿Cuáles son? ¿Y qué pequé hoy? Resulta que ya llevo como 3 meses sin confesarme y solo estoy pensando en la semana cuáles fueron los pecados. Mucho menos me voy a acordar de las otras semanas que ya pasaron. Porque como a más tiempo uno le da, más se le olvida a uno. Los que uno se acuerda son los más recientes. Y si en esa semana no pecaste mucho, como digamos, cuando vas a confesar de que es justamente esa semana que decidiste confesar, no te vas a acordar de los pecados más graves. ¿Sí? Entonces, eso es por una parte. ¿Sí? A mí me hubiese gustado que todos tuviéramos el libro, pero yo sé que es bien difícil porque pues no lo anticipamos antes, pero deduzco que más de alguno por ahí lo va a tener, búsquelo. Aunque nada más leamos este apartado. ¿Cómo se llama?
Redescubrí el catolicismo. Voy a buscarlo. Búsquelo, porque todo lo agarra, bueno, no sé todo lo agarra, pero en la misa lo estuvieron hablando como por 2 semanas por ahí. Sí. ¿Fue en la Navidad cuando se dieron? Sí, hace como unos 5 años. ¿Ok? Entonces, nosotros, dice él tiene muchos temas aquí, pero él habla para ir a conversarse uno necesita reconocer que es pecador y reconocer que nosotros estamos en un camino de conversión, pero él dice, como cuando San Pablo dice en Romanos 7, creo, dice, yo no quiero hacer el mal, pero termino haciendo el mal, aunque no quiero. Y es como el catecismo dice que la palabra que usa el catecismo es la concupiscencia, ¿no? Y de cierta manera el ser humano siempre va a estar en esa inclinación, siempre va a estar en esa atracción al pecado. Y del otro lado el Señor llamándote a lo divino, a lo mejor, al estudio de la palabra, a ir a la misa, a la oración diaria. Y del otro lado está jalándote el tentador, poniéndote todo. Sí, ese es el camino de la conversión, de un lado y del otro lado. Y es ahí donde a más oración, a más conocimiento, uno se va como inclinando un poquito a lo de Dios. Pero si uno se descuida, se va para el otro lado. Y es como que así, por eso uno camina. Aquel que camina así es porque le está costando. Ay, no, yo traigo mal el pie. No sé, yo no te he visto cómo caminas. Pero me refiero yo que en esos dos bandos uno siempre va a estar así. Pero dice la iglesia que cuando el Señor instituyó el sacramento de la confesión, dicen, si Jesús no lo hubiese instituido, dice, el hombre lo hubiese pedido o lo hubiese instituido porque humanamente es una necesidad la conversión, porque todos buscamos una libertad. En la conversión uno se libera. Que decía el hermano Manuel la vez pasada que se había confesado, que sentía un pesor, y cuando después se confesó se sentía bien. Ciertamente uno se libera de ello, ¿sí? Entonces, eso es muy importante tenerlo, reconocer de que siempre estoy en ese trabajo y no porque estoy como inclinado, digo, es que eso es humano, hermano, uno siempre peca. Eso es como darle oportunidad al enemigo que dice, ese que te dije, que está de mi lado. No, es sí estoy en esa lucha, pero no porque estoy en la lucha me voy a tirar. Pues ahorita pequemos, ¿no? Ya después me voy para el otro lado. Hay gente que así piensa que de último se va a regresar a la iglesia y quién sabe si mañana amanece tostado por ahí, entonces no va a tener tiempo, ¿sí? Entonces, eso es por un lado. Y luego, ahora sí le vamos a leer ese numeral que está ahí, para que todo lo vamos leyendo. El 1455. Como está grande la letra, yo creo que sí lo pueden leer todos. Yo no veo. ¿No? Y no se lo puedo agachar más porque creo que se sale la pantalla. Ahí está bien. Ahí está. Bueno, vamos a leer. Dice, la confesión de los pecados, o sea, acusación, dice. Fíjense esa palabra que dice ahí, acusación. Incluso desde el punto de vista simplemente humano, nos libera y facilita nuestra reconciliación con los demás por la confesión. El hombre se enfrenta a los pecados de que se siente culpable, asume su responsabilidad y por ello se abre de nuevo a Dios y a la comunión de la iglesia, con el fin de hacer posible un nuevo futuro. Un mundo nuevo futuro. ¿Qué entendemos en ese numeral nosotros? Para comenzar dice que la confesión de los pecados, y ahí dice acusación. Yo no sé ustedes, es que cuando uno confiesa sus pecados es uno el que se está acusando. Yo lo hice, yo pequé. No puede decir uno, por eso el Padre dice, mire, ¿me va a confesar usted sus pecados o va a confesar los pecados de sus esposas, de sus hijos? Porque la gente a veces comienza a buscar el pecado del otro
Y sacerdotes, testimonios que dicen, yo quiero que si te vas a confesar, confiésate tú. O sea, usted no me venga a traer toda la historia porque le está dando vueltas a las cosas y no se quiere acusar. Yo no me quiero acusar, ¿por qué? Porque me da vergüenza. ¿A quién no le da vergüenza confesarse? A mí me da vergüenza. Y más cuando, no, y es que yo trato, ¿sabe qué trato yo de hacer yo? Y tal vez, yo creo que está bien. Cuando voy a confesarme, lo que trato 100% es ver en los ojos al sacerdote. Ay, pero cómo me cuesta. Siempre trato de ver en los ojos al sacerdote. ¿Sabe por qué? Porque cuando le estoy diciendo, yo hice esto, yo sé que es Jesús el que me está escuchando y yo estoy viendo a Jesús en esos ojos. Por eso yo siento más la misericordia de Dios cuando yo me confieso y veo al sacerdote en los ojos, porque quiero ver ese Jesús misericordioso que está ahí. Y se siente uno bien, pero a veces me cuesta. Y más cuando ha cometido pecados más, vamos a decir, más graves, o pecado es pecado, pero obviamente en el contexto de gravedad hay unos, por eso hay pecado mortal y pecado venial. Se siente más mal uno. ¿Por qué? Porque el que tienes enfrente es un ser humano a la cual tú dices, ¿cómo es posible que yo le esté diciendo mis cosas a un ser humano? Por eso trato de ver a los ojos, porque digo, es que no es una persona como yo, es Jesús el que está ahí, que soy imagen de Él, sí, pero en ese sacramento, en esa unción, en esa consagración que hizo el obispo, en ese sacerdote, le dejó algo que yo no lo puedo hacer y me hace ver que ahí está Jesús mirándome. Entonces, es bonito acusarse uno. No es bonito, ¿verdad que no? No es bonito acusarse uno, pero sí, el fruto que da eso sí es muy hermoso. Porque cuando tú sabes que hiciste algo y lo confiesas, te liberaste. Porque aquí dice, incluso desde el punto de vista simplemente humano nos libera y facilita nuestra reconciliación con los demás. ¿A qué se refiere eso? Miren, cuando uno confiesa sus pecados, uno se siente libre y por consiguiente ve las cosas diferentes con los demás. Yo no sé, porque una persona que no se confiesa muy seguido, anda cargando con su carga y para comenzar no se va a entender con los demás. Porque eso lo oprime y eso lo hace caer en depresión, eso lo hace sentir cansado. Y, por ejemplo, más lo que estamos enfrente, si nosotros no tenemos una actividad frecuente de confesión, va a ser más difícil guiarlos a todos. Porque si ni yo puedo caminar, ¿cómo quiero que voy a jalar a los demás? Es necesario que nosotros que estamos en el servicio no tomemos la actitud de, porque la iglesia dice que en la Pascua, en la Cuaresma nos confesemos una vez al año y estuvo. No, uno que seguir más allá, porque tenemos una gran responsabilidad. El hecho de estar diciéndole a ustedes algo aquí lleva mucho compromiso, no solo de leerles o explicarles, que muchos de ustedes saben más que uno, pero en el sentido de que lo que yo les digo, que les quede a ustedes aquí y que obviamente hagan su actitud y su testimonio verídico, ¿sí? Bien. El otro, dice, la confesión de los pecados hecha al sacerdote constituye una parte esencial del sacramento de la penitencia. Dice, en la confesión los penitentes deben enumerar todos los pecados mortales de que tienen conciencia tras haberse examinado seriamente, incluso si estos pecados son muy secretos y si han sido cometidos solamente contra los dos últimos mandamientos del Decálogo, pues a veces estos pecados hieren más gravemente al alma y son más peligrosos que los que han sido cometidos a la vista de todos. A la vista de todos. Sí. Y eso lo dice el Concilio de Trento. Pero fíjense, dice aquí, es que está impresionante. ¿Qué significa? Dice,
la confesión de los pecados hecha al sacerdote, dice, constituye una parte esencial del sacramento de la penitencia. En el libro. ¿Sí? En la confesión los penitentes deben enumerar todos los pecados mortales de que tienen conciencia. Mire, y por eso el examen de conciencia es ese. Está uno pensando cuáles son los pecados y como uno le cuesta, porque uno sería bueno que al momento de pecar escribirlo ahí para que no lo olvidara uno. Pero también se refiere al catecismo que uno debe enumerar los pecados que uno cometió de ese mismo pecado. ¿Me explico? Por ejemplo, si yo pequé, vamos a decir, de robar, yo debo de enumerar cuántas veces yo pequé robando. Porque yo podía decir, enumerar, bueno, yo pequé de esto, de lo otro, no, pero está diciendo también enumerar ese pecado, cuántas veces lo cometí. Porque cuando vayas a confesarte otra vez y sea de lo mismo, la cuenta tiene que ir mermando. No puedo seguir en la misma cantidad o irle sumando. Porque si la vez pasada confesé que robé 5 veces, de las que me acuerdo, y la otra vez voy y me voy a confesar de que ya van 10 veces, entonces voy mal. Entonces, hermano, aquí vamos peor, tiene que hacer un esfuerzo por ir robando menos. Por eso es bueno enumerarlo como para tener conciencia de decir, ok, si yo pequé 5 veces de robar la uva de la fútboles, porque pues está sueltecita ahí, se salió de la bolsita y me la como. Entonces, si usted robó, la próxima vez, ojalá no sea ninguna, pero vamos a decir que ya son 3, ya va avanzando. O sea, porque cuando usted juega ya se detiene porque no, es que debo de mejorar. O sea, tiene sentido enumerar los pecados. Y obviamente aquí está hablando de los pecados mortales, o sea, los más delicados, pues, porque son los que como que más pasan desapercibidos. Porque eso es lo que repito, es lo que más nos da vergüenza. Decir los pecados en los que más hemos cometido ese dolor al Señor. Entonces, esto es muy importante. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna sugerencia, trauma o circunstancia? Yo solamente escuché a un sacerdote, dice, toda la gente se confiesa, pero el pecado que menos confiesa es el de criticar. Y todos criticamos. Con el pensamiento se critica, con los dedos se critican, porque si señalas a una persona, tú estás criticando. Y si es el pecado que menos acusan, se acusan. No sé qué queda eso. Sí. Volviendo al 51, hay una parte que aquí la que está diciendo es cuando dice que incluso desde el punto de vista humano, fíjense que a veces, yo no sé ustedes, en las peluquerías, en las cafeterías o en los lugares sociales que se reúne la gente, vamos a decir, sea en una licor, ¿sí? o lo que sea, que se vayan a tomar sus tragos. No sé usted si algún día escuchó que hay gente que se pone a confesarle todo a la otra persona. Y les escuchan todo, es más, en los lugares de programas de televisión. Ahí la gente, los famosos, se confiesan, dicen todo y no tienen vergüenza. Y todo el mundo los está mirando. Pero no vaya a ser que vaya con los sacerdotes porque ahí tiene vergüenza. Porque ¿cómo es que le voy a decir todo a ese hombre también es pecador y peor que yo? Oye, pero es que no se trata de si se lo vas a decir a él, se trata de que tú necesitas ese perdón del Señor. Sí, es como que las peluquerías se convierten en los confesionales de alguien que no te va a perdonar, simplemente, es más, peor te va a estar porque lo va a andar divulgando por ahí y lo que va a pasar es que se va a dar más el problema. Y es aquí donde me acuerdo cuando estaba hablando con nuestro hermano una vez pasada que sacó el tema de lo que es las relaciones entre en la comunidad o con los hermanos más allegados, ¿no? Que ese es otro tema, que cuando uno tiene mucha cercanía con un hermano o con familias o con compadres, bueno,
¿Sí me explico? Es como que yo tengo más relación con un hermano porque con ese me llevo bien. Pues en ese problema están metidos muchos cuando estamos confesando, porque como le tengo tanta confianza, yo le digo todo a esa persona. Y resulta que en una de esas viene un conflicto y ese tema se divulga por todos lados y se hizo un problemón. Entonces hay que tener cuidado. Y aquí me acordé yo, porque el lunes lo estaba diciendo de esto cuando dijiste de lo que él decía aquí. Yo me acordé, ¿dónde leí? Y me acordé. Y desenterré el librito que lo tenía en una gran caja. Y este Santo Tomás de Kempis habla de que evitemos, y esto es bien delicado, es bien delicado, pero es necesario decirlo. Dice que evitemos la familiaridad excesiva. Yo dije, ¿sí lo entiende usted? Yo cuando lo dije, ¿cómo que voy a evitar? Si lo que uno anda buscando es familiarizarse, ¿no?, con la gente. Pero aquí lo explica él y dice, evitemos, y este contexto lo estoy diciendo porque cuando uno está con la persona que quiere, a veces a uno le cuesta decirle las cosas que son correctas, porque como hay un vínculo, uno no quiere romper. Pero al decírselo, dice aquí, en el punto humano, uno se libera. Usted no, porque la palabra de Dios dice, no sé si es Santiago, que dice, si tú no le ayudas a tu hermano a que se corrija, tú vas a cargar con los pecados de él. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Yo no quiero ser culpable del pecado de otro, yo tengo que decir lo que yo creo, ojalá no esté equivocado, ¿verdad? Pero él dice aquí, dice, no, fíjate, esto es importantísimo, hermanitos, porque uno por estar en ese vínculo a uno le cuesta romper esto. Dice, no descubras tu corazón a cualquiera. Esto es serio, o sea, pues, no estoy diciendo que no se relacionen, pues, pero lo que estoy diciendo es que cuando son cosas delicadas, no se lo digas a cualquiera. Entre una persona de aquí de amistad, a un sacerdote o a un guía espiritual, vaya a decirse lo primero, guía espiritual mejor, porque quien le va a dar mejor dirección puede ser, bueno, que aquí uno también puede, pero en el sentido ese de relacionarnos como hermanos, como familia, dice aquí, evita el exceso de estar familiarizado mucho, dice, pero dicen, no descubras tu corazón a cualquiera, dice, trata tus asuntos con personas prudentes. Ahí vienen los directores espirituales, dice, y temerosos de Dios. Alguien que sabes que está bien en el camino, y uno se da cuenta cuando están bien metidas en serio en el camino de Dios, no cualquiera, ¿no? Entonces dice, pues chica, decía yo, ¿cómo es eso? Y dice, ni adules a los ricos, ni te guste ir a ver a los grandes. A ver, Carlitos, ¿qué quiere decir aquí cuando dice, ni adules a los ricos, ni te guste ir a ver a los grandes? Yo creo que es como que yo quiero estar con este. ¿Puedo decir algo? Sí. Adular siempre lo hacemos, ¿verdad? Porque nosotros siempre nos encanta, por ejemplo, llevarle el mejor regalo al que tiene. Esa es una adulación. No sé por qué nuestra naturaleza es así. Y nos encanta, por ejemplo, un grande, no sé, en el tiempo de nosotros Perales, que viene, pues yo no sé ni de dónde voy a sacar tanto dinero, pero pago el boleto para él. No importa. O sea, te lo están poniendo como grande. Y adulación, eso es lo que hacemos normalmente, ¿verdad? Bueno, el compadre tiene tanto dinero, pero yo le llevo un regalo que cueste arriba de 100. Para que haya. Él tiene para comprarlo, yo le puedo dar a alguien más, ¿no? Pero siempre lo hacemos de esa manera. Para que sea retribuido. Sí, o sea, para que digan, qué buena es tal fulano y todo eso. Y en el contexto de la familia es eso, ¿no? O sea, como con este me llevo bien, a este le doy regalito. Para que exista ese vínculo más fuerte, ¿no? Y por lo tanto, cuando está haciendo algo daño, un problema, no creo que se vaya a animar a decirlo. Es por ahí la cosa. Entonces él dice, evita eso. Dice, no, dice, busca la compañía de personas sencillas y humildes, de piadosos y virtuosos. Con ella trata cosas edificantes. ¿Sí?
porque es Lo demás como... es vanidad. Ajá. Yo creo que eso es muy importante, miren, y uno hay que tener cuidado, porque uno sinceramente tiene esa tendencia de, bueno, en tiempos de antes uno decía, voy a ir con mi, allá hay un señor que le decían don, porque allá todos le decían, en nuestra aldea decían don, y yo le decía don. A uno a todos le llamaban don quién, don fulano, don sultano, vamos siendo de don fulano, y allá va uno, y como tenía billete, tenía sus caballos, entonces la gente ahí, nosotros decimos que somos culebras, riándolos ahí, y que mire que no sé qué, y para que le prestaran su caballo, y que no sé qué, a las 2 horas que fueron todos, me presta su caballo. Como quien dice, te traje estos regalitos, pero porque quería algo. O una persona que tal vez, vamos a decir, nunca había hablado contigo, pero como de repente quiere algo, una llamada sorprendente por ahí. Y hasta uno está nervioso le dan, ¿no? Porque dice uno, ay, ya no sabe uno que le van a preguntar a uno. No sé si le ha pasado a usted eso, pero es bien difícil, pues, que son de los nuestros, pero que a veces no había comunicación, pero como a veces necesitan algo para poder entrar, pues necesitan comenzar a abrir un caminito, ¿no? Entonces, eso es bien complicado y uno hay que tener cuidado, a quién sí y a quién no. Pues bien, en este punto yo quería darles a notar eso. Necesitamos tener cuidado cuando se dan esos vínculos. O sea, lo que es pecado, lo que no es pecado, no es pecado. Y hasta esas alturas de nuestra vida, ya nosotros debemos de saber qué es un pecado y qué no es un pecado. Y cómo estamos actuando o cómo debemos actuar. Por eso este hermano está diciendo que hay que evaluar nuestras debilidades. Y él hace preguntas aquí. Cada uno puede poner ahí, es más, escribámoslas, porque es interesante soltarlas, decirlas, ¿no? Porque yo me doy cuenta que el hermano Omar, cuando hacía la oración, hacía que nosotros dijéramos las palabras. Porque si nosotros nos confesamos y vamos ante el sacerdote y no decimos nada, No se hizo nada. pues no se hizo nada. Y por lo tanto, ya para acá no te voy a irte al suelo, pues ¿de qué? Pues si no dijiste nada. Tenemos que sacarlo, tenemos que decirlo. Y cuando lo escribimos es parte de eso. Entonces vamos a escribir preguntas como, ¿conozco mi debilidad? O ¿cuáles son mis debilidades? En mi conversión, se le quiere agregar. Ya el hecho de escribirlas, ya uno, la mente comienza a pensar, ¿no? Porque sinceramente uno las piensa, pero ya después ya no va más allá uno. El hecho de escribirlas como que sí ayuda un poquito más. ¿Cuáles son mis debilidades en esta conversión? ¿Las conoces? Porque pues una cosa es que yo las escriba y otra cosa es que las apunte porque las escuché, pero si yo las conozco, es como saber y descubrir al enemigo, ¿sí? Porque si tú no sabes con quiénes estamos peleando, pues ni te vas a preparar, porque no sabes la fuerza que tiene el enemigo. Si nosotros sabemos quién es nuestro enemigo, con quién te vas a pelear, a como definas a tu agresor, así te vas a preparar. ¿Sí? Entonces es como, si mi agresor me está diciendo que yo no tengo ninguna debilidad, he de poner atención, no, sí tengo, y debo de enumerarlas. Y si estoy pecando, debo de enumerar los pecados, para que cuando esté con un sacerdote pueda decir lo que es y cómo yo me siento. O sea, acusarme, yo lo hice, y trate de ver en los ojos. Bueno, está bien difícil, además si tiene lentes oscuros, pero lo puede hacer. Yo trato así en mi forma de confesión. Precisamente eso le quería comentar, que a mí me gusta casi que, pues, quisiera tirar los pies de él, no quiero mirarlo. Para ilustrar los zapatos. Sí, me agacho, no me gusta mirarlo, me da hasta vergüenza. Y cuando estoy en eso me recuerdo que antes, como nosotros los mayores confesaban en los confesionarios, tenían, ellos tenían una puertita y qué bonito porque no los miraba uno ni lo miraba. Solo ponían el oídito y ahora digo, uy no, porque los tiene que ver uno ahora. ¿Cómo somos de diferentes? Yo prefiero no verlo y no quisiera ni que me viera él a mí tampoco. Bueno, hasta ahorita tenemos como unos
15 minutos más o menos para dialogar si quieren hacer un diálogo, pero me gustaría que leyéramos ese parrafito de San Jerónimo. Escucha, hermano José, ese santo tiene que ver mucho con la Biblia. ¿Okay? Ojo, es muy importante ese santo. Ok, leamos ese parrafito de San Jerónimo. Dice, ¿Dónde está ese? Está en el catecismo, El catecismo. de abajito del 1456. Ahí está. Es un apartado que tiene, y porque él ve así, y con esto vamos a meditar y compartir algunos puntitos que usted quiera compartir. Dice, cuando los fieles de Cristo se esfuerzan por confesar todos los pecados que recuerdan, no se puede dudar que están presentando ante la misericordia divina para su perdón todos los pecados que han cometido. Quienes actúan de otro modo y callan conscientemente algunos pecados no están presentando ante la bondad divina nada que pueda ser perdonado por mediación del sacerdote. Porque si el enfermo se avergüenza de descubrir su llaga al médico, la medicina no cura lo que ignora. Lo dice el Concilio de Trento también. Oiga, es impresionante. O sea, es como decir que yo voy al confesionario, pero no voy a decir cuál es mi pecado. Lo que estábamos diciendo, pues no tiene sentido. Y dice San Jerónimo, mira, es como que tú vayas al hospital, o vayas a la clínica, al médico, y tengas una llaga y no se la quieres mostrar al médico, pues no te va a curar. Pues porque no sabe qué es lo que tenés. Aunque te veas todo pálido ahí, pero no encuentra pues el punto de cual te pueda ayudar. Y yo creo que eso es muy importante en la confesión. Si vamos a ir a la confesión, vamos a ir a descubrir el corazón al Señor. Este es mi pecado. Me arrepiento. Perdóname. Me acuso. Sí, solo, no sé si haya un poquito de tiempo. Como hacer un comentario por lo que empezaste con Michael Jordan y el otro, el Tiger. El hombre siempre vive una incertidumbre, y eso es para cada quien lo que vive. Tiene miedo a algo, de querer hacer algo. Y entonces estos hombres vivían una incertidumbre. Él decía, ¿cuál es el punto que yo tengo que vencer en eso de la canasta, ¿no? El ángulo y todo eso, ¿no? Lo hizo y le salió bien. Y lo mismo el otro con el tiro del golf, ¿no? O sea, pero ellos tuvieron que entrar en la dimensión del básquetbol, tuvieron que entrar en la dimensión del golf. El hombre por naturaleza no puede reconocer sus pecados si no ha entrado en la dimensión de Dios, ¿verdad? Entonces tuvo que haber una escucha primeramente para decir, sí, he fallado, he hecho esto y lo otro. Ya la incertidumbre se empieza a esclarecerse, a ver luz, ¿no? Y entonces eso es lo que trata de decir este hombre con esos dos personajes, ¿no? Y entonces dice que al ir al confesionario, dice que es una acusación. Y cuando te llega una carta de la corte de aquí, solo con que diga corte ya estás temblando, porque sabes que vas a ir al juez, ¿no? Pero entonces allí vamos al juez divino. Pero más sin embargo, el hombre por naturaleza dice, es que está duro porque cada semana lo estoy confesando, ¿no? Y entonces, pero es increíble, la incertidumbre que se vive es oscuridad y luz. Cuando el hombre en realidad está espiritualmente en las sombras, fuera de la gracia de Dios, vive en una incertidumbre de que no sabe ni quién es. Y entonces posiblemente el hermano lo quiere saludar, no tengo tiempo ahorita. O sea, no vives en paz con ellos, ¿no? O sea, el mismo pecado te va alejando de la comunidad, te aleja y tú no eres amistoso, todo te cae mal, todo criticas, todo, o sea, vives como con rabia, ¿no? Por la misma situación del pecado. Pero al enumerar tus pecados al sacerdote, te liberas y dice que estás apto para entrar otra vez en la dimensión de Dios y hacer comunidad nuevamente. Entonces de esa forma ayudaste a la comunidad
a reconciliarte con ellos, de tu forma de ser, de tu mal carácter, de tu mal genio y todo eso por la situación de tu pecado. Y entonces eso es lo que realmente nos da la gracia de Dios, el poder relacionarnos, el poder hacer la hermandad. Y entonces, pero esto significa ya después de haber, como dijiste, conversión y confesión van de la mano, van, pero comienza con la fe, ¿no? Entonces, pero ya cuando el hombre está así, entonces ahora recuerdo una frase tuya que dijiste la vez pasada, ¿cuánto costó la pelota de básquetbol en las manos de Michael Jordan? ¿Cuánto costó el bate eso y la pelotita en manos del otro, ¿no? Y entonces ahora como pienso en mí, cuando me preguntan quién es Jesús para mí, he dado la respuesta correcta de elevar a un Jesús en lo más alto de mi vida. Eso es lo que la confesión hace, y esa es la conversión hace. Tener a Jesús importantísimo, esencial para nuestra vida. Como esas personas, la pelota fue esencial porque con eso comían, ¿verdad? Y entonces para mí, digámoslo así de esa manera figurativamente, que Jesús es la pelota que yo tengo en mis manos. Y yo soy el responsable si lo encesto en el lugar correcto, ¿verdad? Y esto es para entre los hermanos, ¿no? ¿Cómo voy a hablar de Jesús con cada uno de ustedes? Entonces, por allí va, bueno, esa es una opinión muy personal, ¿no? Eso es lo que yo más o menos puedo pensar de estos dos personajes relacionándonos con la confesión. Y el enumerar los pecados, se me surge una idea. Por ejemplo, eso de robar, por ejemplo. No solo puedo robarme esta libreta, robármela. Robo cuando pierdo tiempo en mi trabajo. Robo cuando no llego a tiempo a mi trabajo. Robo cuando hago desvelar a mis padres injustamente. Les estoy robando el sueño. O sea, todo eso yo lo tengo que pensar en qué forma y dónde y cuándo he robado. Entonces, no precisamente lo físico, no. El robo en sí, enumerar qué he robado. Y hacer una pequeña lista de eso, o una letanía, ¿no? Entonces, pero eso es lo que más o menos entiendo del numeral 1455. Acertado, o sea, como un resumen y en conclusión, es que la confesión tiene puntos muy profundos en donde deberíamos de entrar y nadar en ese océano de sabiduría que Dios nos dejó en este bendito catecismo, porque yo no sé si usted sabe cuánto se llevaron para hacer este librito, igual como obviamente la Biblia, pero imagínate para que hagan siete borradores para llegar a uno, y cada borrador, imagínate, es una enciclopedia aquí. O sea, el punto es que cuando uno comienza a hablar y a decir los pecados, incluso cuando son tentaciones, dicen que es bueno decir uno al Padre, mire, pues yo he tenido estas tentaciones, no es pecado, pero son tentaciones. Dice que al momento que tú les estás diciendo, el diablo, que el Señor le reprenda, que se siente como un pulpo, dice que cada vez que tú dices la tentación, ya es un pecado que va teniendo menos en ti. O sea, va cortando las patas, las manos al pulpo. Tú vas diciendo las tentaciones y va teniendo menos fuerza en ti esa tentación. Pero al momento que tú te las callas, esa tentación que quedó ahí y que no le pusiste importancia, después ya no va a ser la tentación, después va a ser que ya caíste en el pecado. Entonces, decir he tenido tentación se vale, porque al momento que tú la dices ya estás reconociendo que tuviste ese ataque y que por consiguiente el enemigo va perdiendo fuerza y tú vas ganando fortaleza espiritual, y va a ser más difícil que caigas en el pecado porque lo has tratado de decir, y cuando tú lo dices te liberas. Y tú sabes que la psicología
Por eso el primero, en el 4:55, dice que cuando te confiesas con un sacerdote, explica que el sacerdote debe de saber si realmente la persona está pidiendo perdón o tiene problemas mentales. Por lo tanto, si tiene problemas mentales, tiene que mandarla con el psicólogo, con el psiquiatra, porque ellos deben de saber a dónde dirigir a las personas, porque no todos van a pedir perdón de todos los pecados, sino que solo van por uno, pero también van por una consulta. Y en esa consulta debe saber el sacerdote a dónde envía a la gente, como los que están en el cuartito de oración, tienen que saber qué o cómo recibir a la gente o qué decir y a dónde enviarlas. Porque si no, en vez de ayudarles, les vamos a perjudicar. Ese sacerdote es más delicado, obviamente tiene unos estudios, entonces cada vez que uno se confiesa, ellos le dirigen a uno también, porque no solo te dicen te perdono, sino que también te dan una dirección, porque te dicen a ti, bueno, no sé a mí, pero a ustedes, pero le dicen a uno, bueno, sí es pecado, pero mira, trata de, ¿no? Te orientan así brevemente, porque pues imagínense una gran cola por ahí. Entonces es muy importante decirlo, acusarse y tratar la manera de ser sincero pues, con uno mismo. ¿Alguien más quiera aportar algo? Hermano Manuel, José, de minuto. Pues a mí me impactó y me gustó, ¿no? El punto donde habla de enumerar, porque normalmente, a lo menos yo, llego y cuando me voy a confesar, si vamos a decir, he cometido un pecado varias veces, nomás digo, oh, mentido, o he hecho esto, pero una vez, y no saco cuenta de lo que realmente es, y no me doy cuenta también a la siguiente vez si ha, como dice, disminuido, si ya está igual o qué es lo que está pasando. O sea, se me hace un punto muy importante para tomarlo en cuenta y hacerlo cuando vayamos a confesarnos, que si antes era nomás de ir a decir, y normalmente los sacerdotes nos piden que llevemos los pecados, no ya, o qué fue lo que hiciste, dímelos. Pero es un muy buen punto y una buena práctica, enumerarlos, saber cuántas veces y eso, y decirlo. Y llevar uno mismo en cuenta el si vamos mejorando o si seguimos igual o lo estamos haciendo diferente. También dentro de la confesión, lo poquito que me ha tocado estudiar y eso, al final pues lo importante y por lo que se le ha cambiado el nombre y eso es por lo que llega a ser, que es reconciliarse uno con el Señor. Que todo eso es lo que estaban diciendo, ¿no? Es la confesión, el convertirse y el unirse otra vez a Dios. Es más o menos, sería como la secuencia, ¿no? Que al final de arrepentirse uno realmente de corazón, pues obviamente vas a convertirte, pero te acerca a lo que es Dios, te acerca a lo que es también la iglesia. Nosotros como iglesia nos abre otra vez las puertas a unirnos como hermanos. Eso es lo que me gusta y se me hace muy interesante y como les digo, pues sí aprende uno, sí aprende uno de cada clase, de cada enseñanza y es interesante pues. Ya se puede graduar, ya pasó el test. Sí, cuando el catecismo habla de la confesión y dice que se reconcilia con la iglesia por los pecados que ha cometido, yo creo que lo ven como que la persona que se ha alejado de la iglesia y no ha ido a la iglesia a confesar, porque pues ahí se confiesa uno, dice que no solo ha pecado contra Dios, sino que ha pecado con el cuerpo que es la iglesia, porque le ha rechazado. Y de eso vamos a hablar el otro jueves, refiriéndonos al hijo pródigo, porque el hijo pródigo cuando se arrepintió, pero tomó acción, porque no solo se quedó, voy a decir esto, sino que dijo que le iba a decir, pero fue. ¿Sí? Entonces, en la confesión es lo mismo, me arrepiento, pero debo de tomar la acción. Y de eso vamos a hablar en el otro, para que se queden picados. No, porque está tan interesante. Entonces, son pequeños cortos de la novela, ¿no? Sí, la novela, se quedó en acción. Entonces, ¿alguien más quiera compartir un minuto? Hermano, usted
usted levantó la mano, disculpe. Sí, pero poquito nada más, porque no mucho porque lo único que yo les quiero decir a ustedes, hermanos, es que si crean de veras que cuando se van a confesar, como dice el hermano, que puedan ver los ojos del sacerdote, porque es Cristo Jesús. En ese ratito es Cristo Jesús que está enfrente de usted. Entonces dice en su palabra, dice Mateo 11:18, dice: vengan a mí los que están cansados. Acuérdense que la confesión es como que usted se está despojando de todo el pecado mortal que llevaba, ¿verdad? O de todo el pecado, no es que no sea mortal. Entonces Jesús está allí. Es lo que yo digo cuando me voy a confesar. Digo, yo me voy a confesar con Jesús. Y esa es mi mentalidad. Y cuando termino, parece que abro los ojos, parece que descanso, parece que como que me metí a otro mundo. Entonces, gracias a Dios, ¿verdad? Amén. ¿Y eso por qué? Porque lo creemos. Fe. Porque así lo creo. Hermano José, gracias, hermano Nico. Ya de lo que estaba compartiendo hermano Nicolás, ustedes todos, me llamó mucho la atención la introducción, especialmente de lo que se va a hablar, los 7 pilares, pero sobre todo el pecado que estamos hablando. Y es lo que quiere el enemigo, porque pues, el enemigo no quiere que mires hacia arriba la luz de Cristo, porque quiere que te avergüences de tu pecado, como dijeron. Y por eso mucha gente a veces cuando habla uno con ellos en oración o va a la confesión, pues es el mismo mal que ataca tu mente para que no levantes tu mirada, porque él quiere tener siempre tu mirada abajo, porque no quiere que descubras la luz de Cristo. Y eso es algo muy importante, que cuando uno va a la confesión, hasta cuando habla con alguien aquí con los hermanos, tenemos que nosotros mirar la mirada, porque la mirada, dice la palabra de Dios, es la ventana del alma, del cuerpo, ¿verdad? Y eso, pues todos tenemos la luz de Cristo, y el mal quiere que te sientas avergonzado por algo. Y cuando va la gente a la confesión, normalmente se escucha, pues, que se le olvida mucho, pero nos han enseñado en el caminar del Señor que no, porque el pecado es lo que hace, es como una anestesia, ¿verdad? Una anestesia que adormece la mente. ¿Para qué? Para que se te olvide dónde has fallado. Como dice ahí el párrafo en el catecismo, ¿verdad? Que el pecado nos aparta de Dios, pero cuando uno reconoce y no le da vergüenza y lo dice sin miedo, sin pena, porque acuérdense que no hay pecado más grande que la misericordia de Dios. Así que por más grande que sea tu pecado, la misericordia de Dios es más grande, no le gana la misericordia de Dios. Pero lo que pasa es que el pecado adormece la mente y es como una anestesia para que no se te olvide y te dé pena. Pero ahí dice, claro, que cuando uno logra confesarse y pues te abre un futuro, ¿verdad? Te abre un camino nuevo, te acerca a Dios, como decía el hermano. ¿Verdad? ¿Sabes que estuvo interesante el tema? Sí. Eso es bonito. Cada uno de aporte se nutre uno. Mire, y pues si le cuesta ir a confesar, aquí está el librito que nos regalaron la vez pasada. Busque en internet, sáquele copia. ¿Cómo hacer una buena confesión? Y ya leyendo esto ahí, en el momento de no fila, tiene que acordarse de más. Porque ayuda mucho. Me adora que nos haga copia y nos la da para Una vez, sí, porque... bueno, pues... pero todavía tiene, Sí, pues sí. Bueno, pues eso es hasta ahorita. Ok, espero el otro jueves podamos invitar a los demás para que